El sol abrasaba las calles de Ciudad de México, convirtiendo el asfalto en una sartén caliente. Adriana Escalante se ajustaba las gafas oscuras mientras veía a su marido Ricardo intentar aparcar su todoterreno negro en el estrecho espacio entre dos coches. La mañana del domingo era inusualmente calurosa, incluso para el mes de agosto. El centro histórico de la ciudad se llenaba poco a poco de turistas y lugareños que se apresuraban a escapar de la fresca sombra de los edificios coloniales. ¿No crees que llegamos un poco pronto?, preguntó Adriana mirando el reloj. Aún faltaba una hora para reunirse con sus amigos. Justo a tiempo, respondió Ricardo, apagando el motor. Vamos a dar una vuelta por la plaza. Hace mucho que tú y yo no paseamos juntos. Adriana sonrió, recordando cómo al principio de su relación habían pasado a menudo los fines de semana paseando por el centro histórico. Por aquel entonces, ella era una aspirante a guionista y Ricardo estaba empezando su carrera en la administración municipal. Ahora sus vidas se habían convertido en una serie interminable de reuniones de trabajo, encuentros y matinés infantiles. Caminaban despacio cogidos de la mano por los adoquines. Adriana miraba los escaparates de las pequeñas tiendas que vendían recuerdos tradicionales, cerámica y joyas de plata. Ricardo saludaba a la gente que conocía. Había hecho muchos contactos durante sus años en la alcaldía. «Sabes, sigo pensando que deberíamos contratar a una niñera», dijo Ricardo bruscamente cuando se detuvieron junto a la fuente de la plaza principal. Adriana se puso tensa. No era la primera vez que surgía el tema en el último mes. «Creo que los niños son demasiado pequeños. Diego ya tiene 8 años e Isabela 5. Eres tú la que se queja de que no tiene tiempo para trabajar en los guiones», habló Ricardo en voz baja pero insistente. «Necesitas más tiempo para ser creativa». Adriana suspiró, mirando a las palomas que picoteaban las migas de pan a sus pies. En efecto, el último mes había sido especialmente duro. Un nuevo proyecto en el estudio de cine exigía su plena dedicación y estaba dividida entre el trabajo y los niños. Diego acababa de empezar a jugar al fútbol y tenía que llevarle al entrenamiento 3 veces por semana. Isabela siempre pedía ir al parque infantil y cada vez se convertía en una pequeña aventura. La niña podía pasarse horas columpiándose en los columpios o construyendo castillos en el arenero. «Quizá tengas razón», dijo finalmente. «Pero ¿cómo encontraremos a alguien a quien podamos confiar a nuestros hijos?» «Tengo varias agencias de confianza», contraatacó inmediatamente Ricardo. «Investigan a fondo a todos los candidatos, formación, experiencia laboral, referencias, todo será de primera». Siguieron caminando, discutiendo los detalles. Ricardo habló de la conveniencia de los horarios, de lo importante que era que los niños tuvieran a alguien que les diera clases de inglés y música. Adriana escuchaba, asintiendo a veces, pero una vaga inquietud crecía en su interior. Al día siguiente, Adriana llegó al estudio de cine antes de lo habitual. Hacía tiempo que aquel pequeño edificio a las afueras de la ciudad se había convertido en su segundo hogar. Aquí, en una pequeña oficina con vistas a un patio polvoriento, nacían historias que luego se plasmaban en la pantalla. Ahora trabaja en el guión de un drama histórico sobre la Revolución Mexicana. «Buenos días, señora Escalante», la saludó Pablo, el guardia, mientras limpiaba los cristales de su cabina como de costumbre. Adriana le saludó con la mano mientras subía las escaleras del primer piso. En el pasillo se topó con Javier Montes, su compañero y amigo de toda la vida. «Hoy llegas pronto», comenta mientras se pasa una pila de papeles de una mano a otra. «Tengo que terminar el tercer acto antes del miércoles», respondió Adriana, abriendo la puerta de su despacho. «Y es completamente imposible concentrarse en casa». Javier asintió comprensivo. «¿Cómo están los niños?» «Crecen demasiado deprisa», sonrió ella. «Ricardo sugiere contratar a una niñera. ¿Y tú estás en contra?» Adriana se sentó en su escritorio y encendió el ordenador. «No lo sé.
Quizás sea la decisión correcta. Es que es raro confiar tus hijos a un extraño. Mi hermana contrató hace poco a una niñera para sus gemelos, dijo Javier, apoyándose en la jamba de la puerta. Dice que la vida ha cambiado radicalmente. Tiene tiempo para sí misma, para trabajar. Adriana abrió el archivo del guión, repasando con los ojos las últimas líneas que había escrito. La historia giraba en torno a una joven que luchaba por mantener la armonía familiar en una época de agitación revolucionaria. De algún modo, hoy todas las palabras parecían equivocadas, como escritas por otra persona. El día se alargó lentamente. Adriana reescribió varias veces la misma escena, pero seguía sin estar satisfecha con el resultado. A la hora de comer, bajó al pequeño café situado frente al estudio donde solía almorzar el personal. La dueña, la anciana señora Rosa, ya conocía sus costumbres y, sin más preámbulos, le puso delante un plato de enchiladas y zumo de naranja recién exprimido. De vuelta en su despacho, Adriana encontró 3 llamadas perdidas de Ricardo. Le devolvió la llamada mientras seguía revisando el guión. He concertado una reunión con el director de la agencia, le informó sin preámbulos. La semana que viene nos mostrarán algunos candidatos. Adriana sintió un nudo en el estómago. ¿Tan pronto? ¿Por qué dejarlo para más tarde? Las mejores niñeras suelen encontrar trabajo rápido. Deberíamos tener tiempo para elegir a alguien realmente bueno. Ella estuvo de acuerdo, aunque una voz interior seguía susurrando dudas. Tras la conversación, el trabajo se paralizó por fin. Adriana miró por la ventana los coches que pasaban, las nubes que se deslizaban lentamente por el cielo, y pensó en cómo cambiaría su vida con un extraño en casa. Por la tarde, al recoger a los niños del colegio, sintió cada momento con especial intensidad. La alegría de Isabela corriendo hacia ella, agitando su dibujo, la charla seria de Diego sobre los nuevos movimientos de fútbol que habían aprendido en el entrenamiento. ¿Sucedería pronto todo esto sin ella? En casa, Ricardo ya les esperaba con la noticia. Les enseñó algunos folletos de la agencia, les habló del sistema de contratación, de lo exhaustivo que era el control de cada candidato. Adriana asintió mecánicamente, ayudando a Isabela con los deberes de matemáticas. A última hora de la noche, cuando los niños dormían y Ricardo trabajaba en su despacho con unos documentos, Adriana se asomó a la ventana del salón. La ciudad parpadeaba con miles de luces. A lo lejos se veían relámpagos. Se acercaba la tormenta. Pensó en su guión, en sus hijos, en los cambios que se avecinaban. De repente le pareció que aquella noche era la última página de un capítulo de sus vidas y que el siguiente comenzaría muy pronto, inevitable e irreversiblemente. Una lluviosa mañana de lunes recibió a Adriana con dolor de cabeza y una vaga inquietud. Se despertó antes que el despertador y permaneció despierta largo rato, escuchando la respiración acompasada de Ricardo, que dormía a su lado. Al otro lado de la ventana, una fina llovizna convertía las calles de Ciudad de México en un lienzo gris y borroso. Iba a ser un día ajetreado, de reuniones con posibles niñeras. Adriana preparó mecánicamente el desayuno, intentando concentrarse en tareas sencillas: cortar fruta, preparar café, freír tortillas. Una somnolienta Isabela apareció en la cocina, arrastrando tras de sí a su conejo de peluche favorito. «Mamí, no quiero ir al colegio», murmuró la niña, subiéndose a una trona en la encimera de la cocina. «¿Por qué no, cariño?». Adriana acarició el pelo enmarañado de su hija. «Es aburrido ahí fuera. Quiero quedarme contigo». Aquellas palabras le dolieron en el corazón. Pronto habría otra mujer junto a los niños, una extraña que pasaría a formar parte de su vida cotidiana. Adriana colocó un plato de fruta delante de su hija, intentando ocultar las lágrimas que brotaban. Ricardo bajó a desayunar, ya vestido con un riguroso traje.
Su corbata azul oscuro armonizaba perfectamente con sus gemelos, un regalo de Adriana de las pasadas Navidades. Parecía sereno y seguro de sí mismo, como siempre antes de las reuniones importantes. «Pasaré a buscarte a las 2», dijo, terminando apresuradamente su café. «La agencia está en Polanco, hay un cómodo estacionamiento». Diego apareció el último, con un balón de fútbol bajo el sobaco. «Papá, ¿vienes hoy al entrenamiento?» «Lo siento, campeón, hoy no puedo. Muchas reuniones importantes». Adriana notó lo entristecido que se había puesto el rostro de su hijo. Ricardo cada vez tenía menos tiempo para los niños. Su trabajo en el ayuntamiento le exigía cada vez más tiempo y energía. Tal vez tuviera razón y fuera necesaria una niñera, aunque solo fuera para que los niños no se sintieran solos. El día en el estudio de cine se alargó interminablemente. Adriana no podía concentrarse en el guión y miraba constantemente el reloj. Javier, que se había pasado por allí para discutir los últimos montajes, se dio cuenta de su estado. «Parece que hayas visto un fantasma», le dijo, sentándose en el borde de la mesa. «Hoy nos reunimos con las candidatas a niñeras», explicó Adriana, hojeando distraídamente las hojas del guión. «Por alguna razón, no me siento cómoda. Es normal, yo también estaría preocupada, pero no tienes por qué coger el primero que veas». A las 2, como había prometido, apareció Ricardo. Estaba inusualmente animado, como si esperara algo agradable. De camino a la agencia, habló de su reunión de la mañana, de nuevos proyectos para el desarrollo de la ciudad, pero Adriana escuchaba a medias, inmersa en sus propios pensamientos. La agencia estaba situada en un moderno edificio de oficinas. Les recibió la directora, una elegante mujer de mediana edad que se presentó como Clara Mendoza. Su despacho estaba decorado con gusto, paredes claras, muebles minimalistas y algunos cuadros abstractos. «Hemos seleccionado para ustedes a 3 candidatos que cumplen plenamente sus requisitos», comenzó diciendo la señora Mendoza, extendiendo ante ellos carpetas con documentos. La primera en entrar fue una mujer de unos 50 años, de rostro amable y pelo canoso. Habló de sus 20 años de experiencia trabajando con niños, mostrando referencias de anteriores empleadores. Adriana notó que Ricardo arrugaba levemente la nariz mientras miraba su documentación. La segunda candidata, una mujer de mediana edad, hablaba demasiado alto y se mostraba inquieta. No dejaba de mencionar su formación como profesora y sus técnicas de desarrollo temprano, pero había algo en ella que alarmaba a Adriana. Y entonces llegó Luciana Ortiz, alta, delgada, con una mata de pelo oscuro y rizado y unos enormes ojos marrones. No aparentaba más de 23 años. Se movía con cierta gracia, hablaba en voz baja y con seguridad. Ricardo se animó visiblemente y se echó hacia adelante en la silla. «Soy licenciada en psicología infantil», le dijo Luciana, arreglándose un mechón de pelo con un gesto elegante. «Trabajo para una familia americana en Monterrey desde hace 2 años. Hablo inglés y francés y toco el piano». Adriana sintió crecer en su interior una ansiedad inexplicable. Luciana era demasiado guapa, demasiado perfecta. Las chicas así solían trabajar de modelos o presentadoras de televisión, no de niñeras, pero Ricardo parecía fascinado. «¿Tienes experiencia con niños en edad escolar?», preguntó Adriana tratando de sonar abierta. «Por supuesto. Fui tutora de 3 niños en Monterrey de 8, 6 y 4 años. Puedo enseñarte cartas de recomendación y fotos de nuestras clases». Cuando los candidatos se fueron, Ricardo se pronunció de inmediato a favor de Luciana. «Ella encaja perfectamente. Joven, enérgica, educada. Puede ayudar con las clases y enseñar idiomas a los niños». «¿No es demasiado joven?», objetó Adriana con cautela. «Eso es exactamente lo bueno. Tendrá más energía y entusiasmo. Además, todos los papeles están en regla. Las referencias son excelentes». De camino a casa, discutieron las condiciones de empleo. Ricardo sugirió que la niñera viviera con ellos.
La casa tenía una habitación de invitados libre en la planta baja. Adriana intentó oponerse, pero él ya había tomado una decisión. Así será más cómodo. Puede recoger a los niños del colegio y llevarlos a clase, y no tendrá que ajustar constantemente sus horarios. Por la noche, mientras acostaba a los niños, Adriana imaginó cuán pronto esos rituales familiares serían realizados por otra mujer. Luciana le leería a Isabela un cuento antes de dormir, le haría trenzas por la mañana y ayudaría a Diego con los deberes. «Mami, te ves triste», comentó Diego mientras ella le acomodaba la cobija. «Solo cansada, cariño», sonrió Adriana mientras besaba a su hijo en la frente. «Mañana vendrá una niñera para que me ayude a cuidarte. ¿Es amable?» «Eso espero». La primera semana con Luciana en casa pasó volando. Adriana vio cómo la joven niñera se integraba en sus vidas sin esfuerzo, como una pieza de un rompecabezas que siempre faltaba. Los niños estaban encantados. Luciana sabía un sinfín de juegos, cantaba canciones en francés con Isabela y ayudaba a Diego con las matemáticas. Pero algo cambió sutilmente en el ambiente de la casa. Adriana lo notaba en las cosas más pequeñas. La forma en que Ricardo volvía más a menudo temprano del trabajo, la manera en que se demoraba en la cocina, discutiendo ostensiblemente los horarios de los niños con la niñera, la forma en que su mirada se detenía en la esbelta figura de Luciana. Una mañana, al bajar a desayunar, Adriana oyó risas. Ricardo y Luciana conversaban animadamente en la cocina. Se quedó un momento en la escalera escuchando sus voces. La conversación parecía demasiado casual para tratarse de un patrón y una niñera. «Buenos días», entró Adriana en la cocina, intentando sonar despreocupada. Ricardo se crispó como si lo hubieran pillado desprevenido, y Luciana siguió preparando el desayuno como si nada. «Hice café recién hecho, señora Escalante», sonrió la niñera. «Diego tiene examen de matemáticas hoy. Ayer estuvimos mucho tiempo preparándolo». Adriana sintió una punzada de culpabilidad. Antes ella misma ayudaba a su hijo con las lecciones. Ahora el papel de Luciana era cada vez más importante. Los niños acudían a ella en busca de ayuda, compartiendo sus secretos, sus alegrías y sus penas. Aquella tarde, Adriana se reunió con María, su mejor amiga, en su café favorito del barrio de la Condesa. María trabajaba como editora en una importante editorial y siempre había destacado por su aguda inteligencia y capacidad de observación. «Pareces un poco nerviosa», comentó mientras removía su mojito con una pipa. «¿Te pasa algo?» Adriana guardó silencio durante largo rato, eligiendo sus palabras. «No sé, quizá esté exagerando las cosas, pero esa niñera, ¿qué le pasa? Es demasiado perfecta, y Ricardo...» Adriana vaciló. «Se ha vuelto diferente, más animado o algo así, preguntando constantemente por ella, interesado en su opinión sobre todo». María frunció el ceño. «¿Crees que hay algo entre ellos?» «No, no, claro que no. Es solo que a veces capto sus miradas. Y esas conversaciones en la cocina por la mañana. ¿Qué piensan los niños de ella? La adoran, sobre todo Isabela. Ahora está todo el rato, Lucy esto, Lucy lo otro». María agitó su vaso pensativamente. «Sabes, quizá deberías pasar más tiempo en casa, trabajar menos en el estudio». Pero Adriana negó con la cabeza. «Por fin estoy avanzando con el guión. La presentación del proyecto es dentro de 15 días». Al día siguiente, Adriana decidió volver pronto a casa. Compró el postre favorito de los niños y planeaba pasar la tarde juntos. Pero cuando abrió la puerta, la casa estaba inusualmente silenciosa. «Los niños están con los vecinos», anunció Luciana saliendo de la cocina. Llevaba un ligero vestido de verano y el pelo recogido en un moño descuidado. «Es el cumpleaños de Marta, están allí con los otros niños». «¿No dijo Ricardo que llegaría tarde?», preguntó Adriana, fijándose en la chaqueta de su marido en el respaldo de una silla. «Está en su despacho, trabajando en algún proyecto importante».
Adriana subió al primer piso. La puerta del despacho estaba entreabierta y pudo oír a Ricardo hablando por teléfono. Su voz sonaba irritada y tensa, el tono que solía emplear en las negociaciones difíciles. Por la noche, cuando los niños llegaron a casa entusiasmados por la fiesta y los dulces, Adriana intentó participar en su alegre charla. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño comportamiento de su marido, a la forma en que Luciana había aparecido a su lado como por casualidad, a la manera en que habían intercambiado breves miradas al otro lado de la mesa. Por la noche, Adriana se despertó por un ruido. El reloj marcaba las 3. Ricardo dormía a su lado, pero su sueño parecía perturbado. Murmuraba y fruncía el ceño. Adriana bajó tranquilamente a la cocina a beber agua. Había una luz tenue en el pasillo de la planta baja, procedente de debajo de la puerta de la habitación de Luciana. Los días siguientes fueron una tortura para Adriana. Intentó ignorar los pequeños detalles y se convenció de que todo era fruto de su imaginación. Pero sus sospechas crecieron como una bola de nieve. Notó cómo Ricardo se volvía más quisquilloso con su aspecto, cómo se irritaba por nimiedades, cómo a menudo se quedaba hasta tarde en su despacho. En el trabajo, Adriana no podía concentrarse. Escenas que antes se le daban con facilidad, ahora le exigían un esfuerzo increíble. Javier se daba cuenta de su estado, pero ella esquivaba sus preguntas, alegando cansancio. «Sabes», le dijo una vez, «a veces tienes que confiar en tu intuición. Si algo no te parece bien, probablemente lo sea». Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Adriana. Aquella noche se quedó un buen rato frente al espejo del baño, escrutando su reflejo. ¿Cuándo había tenido tiempo de cambiar tanto? ¿Cuándo habían aparecido esas arrugas en las comisuras de sus ojos, esa mirada cansada? Luciana era 12 años más joven que ella, fresca, vibrante, llena de vida. Un fin de semana fueron al parque en familia. El día era soleado. Diego jugaba a la pelota con los otros chicos. Isabela se balanceaba en los columpios. Luciana estaba allí, como siempre, con unos vaqueros claros y una camiseta blanca lisa, más parecida a una hermana mayor que a una niñera. Adriana observó cómo Ricardo ayudaba a Luciana a empujar el columpio con Isabela. Su mano se detuvo un momento en la cintura de la niña, un gesto tan fugaz que podría haberse confundido con un accidente, pero Adriana sintió que le subía la ansiedad. «Mami, mira cómo puedo hacerlo», gritó Diego, haciendo una complicada finta con el balón. Adriana se obligó a sonreír y aplaudir. Su hijo parecía tan feliz, tan despreocupado. ¿De verdad iba a dejar que sus sospechas arruinaran aquel idilio? Por la noche, al acostar a los niños, Adriana sintió su amor por ellos con especial intensidad. Permaneció largo rato sentada junto a la cama de Isabela, acariciando el suave cabello de su hija y escuchando su respiración somnolienta. En la habitación contigua, Diego ya dormía abrazado a su balón de fútbol. Mientras bajaba las escaleras, oyó voces apagadas procedentes del despacho de Ricardo. La puerta estaba cerrada, pero un rayo de luz brillaba a través de la rendija. Adriana se detuvo en el último escalón, escuchando. Oyó la risa de Luciana y luego la voz de Ricardo, que decía algo demasiado bajo para distinguir las palabras. Aquella noche Adriana no pudo dormir. Se quedó mirando el techo y pensando en cómo una decisión, dejar entrar a un extraño en casa, podía haber cambiado tanto sus vidas. Ricardo dormía a su lado, tan familiar y tan extraño al mismo tiempo. Y en algún lugar de la planta baja, en su habitación, dormía Luciana, una chica joven y hermosa que podría haber destruido ya su familia, aunque nadie quisiera admitirlo todavía. La mañana del martes comenzó con el inesperado anuncio de Isabela durante el desayuno. La niña, picoteando su tazón de cereales, de repente miró a su madre y preguntó: «Mami, ¿por qué papá y Lucy se abrazan mucho?». Adriana se quedó helada con una taza de café en las manos. Ricardo ya se había ido a trabajar.
Luciana aún no había bajado y ella y los niños estaban solos en la cocina. Diego, que había estado sentado junto a su hermana, de pronto se concentró inusitadamente en su desayuno. ¿Qué quieres decir, cariño? Adriana intentó mantener la calma. Bueno, cuando creen que nadie puede ver, como anoche en el despacho de papá. Adriana sintió que se le hundían las piernas. ¿Y los ves a menudo abrazarse? A veces, Isabela se encogió de hombros, cuando bajo a beber agua por la noche, o cuando papá viene a ver nuestros deberes. Diego levantó de pronto la vista de su plato. Había una especie de seriedad poco infantil en su mirada. Mamá, ¿por qué papá besa a Lucy? Adriana dejó la taza sobre la mesa tratando de ordenar sus pensamientos. En aquel momento, Luciana apareció en la cocina, fresca, sonriente, con un vestido nuevo que realzaba perfectamente su figura. Buenos días a todos. Diego, no te olvides, hoy tienes entrenamiento después de clase. Adriana observó cómo la niñera se movía despreocupadamente por la cocina, preparándose un café. ¿Cómo podía estar tan tranquila, tan segura de sí misma? Por su mente pasaron retazos de recuerdos, todas las pequeñas cosas que había notado en las últimas semanas, pero que había intentado ignorar. Niños, es hora de prepararse para ir al colegio, dijo Adriana levantándose de la mesa. Su voz sonaba apagada, como si viniera de muy lejos. En el coche, de camino al colegio, reinaba un silencio desacostumbrado. Normalmente los niños parloteaban, hablando de sus planes para el día, pero hoy estaban callados. Por el retrovisor, Adriana veía a Diego agarrando con fuerza las correas de su mochila y a Isabela mirando pensativa por la ventanilla. «Mami», habló por fin Isabela cuando se detuvieron frente al colegio, «¿no te enfadarás con papá?» Adriana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No, cariño, todo va a salir bien». Vio a los niños caminar hacia la puerta del colegio y a Diego, como siempre, cogiendo a su hermana de la mano. Parecían tan pequeños y vulnerables. ¿Cómo explicarles lo que ni ella misma entendía? En el estudio de cine, Adriana no podía concentrarse en su trabajo. Las palabras de los niños resonaban en sus oídos, entremezcladas con retazos de recuerdos. Recordó cómo Ricardo había empezado a quedarse hasta tarde en su oficina, cómo a menudo se ponía a revisar las lecciones con los niños, aunque nunca lo había hecho antes. «Pareces enferma», comentó Javier cuando pasó a verla hacia el mediodía. «Quizá deberías irte a casa, a casa». La palabra evocaba ahora una sensación extraña. El hogar ya no era un lugar seguro, se había convertido en un teatro donde se representaba alguna extraña obra, y ella parecía ser la única espectadora. Después de comer, la profesora de Isabel la llamó. «Señora Escalante, estoy preocupada por su hija. Hoy en clase de arte ha hecho un dibujo inusual». «¿Qué tipo de cuadro?» «Bueno, es un dibujo de su marido y su niñera. Están muy juntos. Y el pie de foto es papá y Lucy en el dormitorio». Adriana dio las gracias a la profesora y colgó el teléfono. Luego se sentó a mirar por la ventana el cielo gris de Ciudad de México durante largo rato. A lo lejos se veían nubes de tormenta. Por la tarde, ella misma recogía a los niños del colegio, aunque normalmente lo hacía Luciana. Diego estaba inusualmente callado e Isabela apretaba su mochila contra el pecho. «¿Puedo ver tu dibujo?», preguntó Adriana en voz baja cuando llegaron a casa. Isabela asintió y sacó un papel. El dibujo estaba hecho con colores brillantes. La percepción de un niño de lo que no debería haber ocurrido en su casa. Adriana sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Los vi cuando fui a tu habitación a buscar mi muñeca», dijo Isabela en voz baja. «No se fijaron en mí». Diego, que estaba cerca, puso la mano en el hombro de su hermana. «Y los vi en la piscina cuando volví temprano del entrenamiento. Pensaron que aún estaba en el colegio». Adriana abrazó a los niños, sintiendo cómo sus cuerpecitos se estremecían en su abrazo.
Estaban asustados, confusos, no entendían lo que le estaba pasando a su familia, y ella misma no sabía qué hacer con esta nueva realidad. Escúchame. Se apartó y miró a los ojos primero a uno, luego al otro. Nada de esto es culpa tuya. Nada de lo que está pasando es culpa tuya. ¿Lo entendéis? Los niños asintieron, pero en sus ojos seguía habiendo una pregunta para la que ella no tenía respuesta. ¿Cómo explicar la traición? ¿Cómo explicar que los adultos que deberían proteger y amar pudieran causar tanto dolor? Aquella noche, Adriana acostó a los niños antes de lo habitual. Les leyó un cuento hasta que ambos se durmieron, cogidos de la mano con fuerza incluso mientras dormían. Al bajar las escaleras, oyó que Ricardo hablaba con Luciana en el salón. Sus voces sonaban apagadas, pero había en ellas esa intimidad especial que ella se había negado a percibir antes. Adriana subió a su despacho y cerró la puerta. Sacó el teléfono y marcó el número de María. Su amiga contestó tras el primer pitido, como si hubiera estado esperando la llamada. «Los niños lo saben todo», dijo Adriana en lugar de saludar. Su voz sonaba extrañamente tranquila, como si estuviera hablando de otra persona. «Los vieron juntos, en nuestro dormitorio, María, en mi habitación». «Dios mío», exhaló María. «¿Qué vas a hacer?» Adriana miró su reflejo en la ventana oscura. La mujer que la miraba desde allí le parecía desconocida. «No lo sé, pero tengo que hacer algo, por el bien de los niños». Después de la conversación con los niños, fue como si la vida de Adriana se hubiera dividido en un antes y un después. Cada mañana se despertaba con una pesada sensación de inevitabilidad. Cada noche se dormía pensando en su familia desmoronándose ante sus ojos. Pero por fuera, todo seguía igual. Preparaba el desayuno, llevaba a los niños al colegio, trabajaba en el guión. Esa mañana, Diego se despertó con fiebre. Adriana canceló todas las reuniones en el estudio y se quedó en casa. Estaba sentada junto a la cama de su hijo, aplicándole una compresa fría en la frente caliente, cuando de repente él le agarró la mano. «Mamá, tengo que decirte una cosa», decía con voz ronca, no solo por la enfermedad. «Los he visto muchas veces, no solo en la piscina». Adriana sintió que se le apretaba el corazón. «Cuéntamelo todo, cariño. Necesito saberlo». Y Diego lo contó, de cómo un día había llegado temprano a casa por la cancelación de un entrenamiento y había oído ruidos extraños provenientes del despacho de su padre, de cómo varias veces había visto a su padre besando a Luciana en el garaje, pensando que nadie podía verlos, sobre cómo la niñera a menudo se quedaba hasta tarde en el estudio de su padre cuando Adriana trabajaba en el estudio. «Y ayer», balbuceó Diego, con los ojos llenos de lágrimas, «ayer vi a papá entrar en su habitación por la noche. Bajé a beber agua y...». Adriana abrazó a su hijo, sintiendo cómo le temblaban los hombros por los sollozos. «Calla, cariño, calla. Eres muy valiente por contármelo». «No quería disgustarte», sollozó. «Y Bella tampoco quería. Pensamos que tal vez estábamos imaginando cosas». En ese momento, la puerta se entreabrió e Isabela se asomó a la habitación. Tenía los ojos enrojecidos. Había oído claramente su conversación. «Ven aquí, pequeña», gritó Adriana, y la niña corrió hacia ella, subiéndose a la cama junto a su hermano. «He visto a papá dándole dinero a Lucy», susurró Isabela. «Mucho dinero. Y joyas, como las que te regala por tu cumpleaños». Adriana acarició las cabezas de los niños, sintiendo que algo en su interior por fin se quebraba. Todas estas semanas había intentado ignorar lo evidente, se había convencido a sí misma de que estaba exagerando, pero ahora, al escuchar a los niños, se dio cuenta de que era incluso peor de lo que había imaginado. «¿Es que papá ya no nos quiere?», preguntó Isabela en voz tan baja que Adriana apenas la oyó. «No, cariño, papá os quiere. Es solo que los adultos a veces cometemos errores, grandes errores». «¿Nos dejarás?». Había miedo en la voz de Diego. «Nunca»,
respondió Adriana con firmeza. Siempre estaré con vosotros, pase lo que pase. Los tres estaban acostados en la cama de Diego, abrazados, cuando la puerta de la calle se cerró de golpe. Ricardo había regresado. Unos minutos después, los tacones de Luciana subieron las escaleras. ¿Señora Escalante? Su voz sonaba preocupada. ¿Cómo está Diego? ¿Llamamos a un médico? No, respondió Adriana sin abrir la puerta. Nos las arreglaremos solos. Por la noche, cuando los niños se durmieron por fin, Adriana bajó a la cocina. Lavaba los platos mecánicamente, repasando en su cabeza todo lo que había oído durante el día. Cada palabra de los niños era como una puñalada. Veían cosas que no deberían haber visto, sabían cosas que no deberían haber sabido a su edad. Ricardo apareció en la cocina sin que nadie se diera cuenta. «Hoy has estado todo el día arriba». «Sí, con nuestros hijos», dijo las palabras con énfasis. «¿Sabes lo que me ha dicho hoy Diego?» Ricardo se quedó helado junto al frigorífico. «¿Qué?» «Te ha visto entrar en la habitación de nuestra niñera, por la noche, cuando crees que todos duermen». Un pesado silencio flotaba en la cocina. Solo se oía el tic-tac del reloj y el ruido lejano de la ciudad al otro lado de la ventana. «E Isabela te vio dándole dinero y joyas. Nuestra hija de 5 años, Ricardo. Os hizo un dibujo juntos, en nuestro dormitorio, en clase de arte». Ricardo se hundió en una silla. «Adriana, escucha, no es en absoluto lo que piensas». Ricardo empezó, pero ella le interrumpió. El dormitorio de los niños estaba en silencio. Adriana estaba agachada en el borde de la cama de Isabela, mirando a su hija dormida. En sueños, la niña fruncía el ceño y acunaba con fuerza entre los brazos su conejo de peluche favorito. En la cama de al lado, Diego daba vueltas en la cama. Su temperatura había bajado, pero su sueño era claramente agitado. Adriana sacó el teléfono y marcó el número de María. «Necesito tu ayuda», dijo cuando su amiga contestó. «Los niños me lo han contado todo, y quiero saber todos los detalles de lo que está pasando en mi casa. Necesito pruebas, no para el divorcio, para mí misma». «¿Qué quieres hacer?», preguntó María con cautela. «Instalar cámaras, por todas partes. Tengo que verlo todo con mis propios ojos. Tengo que saber la verdad, toda la verdad». Se hizo el silencio en el teléfono. Entonces María dijo en voz baja: «Sé quién puede ayudarte, pero ¿estás segura de que estás preparada para verlo?». Adriana miró a los niños dormidos. Sus inocentes rostros guardaban secretos tan poco infantiles. «Sí, tengo que saberlo todo, por su bien». La instalación de las cámaras duró 2 días. María ayudó a encontrar a un profesional que lo hizo todo rápida y discretamente mientras Ricardo trabajaba. Aparecieron pequeñas lentes en lugares estratégicos: el salón, la cocina, los pasillos, el despacho de Ricardo. Ahora Adriana podía ver lo que ocurría en la casa a través de una aplicación en su teléfono. Durante las primeras 24 horas apenas durmió, mirando constantemente la pantalla. Cada sonido de la casa le aceleraba el corazón. Vio a Luciana preparando el desayuno, a Ricardo bajando a la mesa, a los niños preparándose para ir al colegio. Todo parecía normal, corriente, y eso lo hacía aún más aterrador. El descubrimiento se produjo la tercera noche. Adriana se despertó con la vibración de su teléfono. Un sensor de movimiento había detectado actividad en el despacho de Ricardo. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. Con dedos temblorosos, abrió la aplicación y vio lo que ya sabía, pero no quería creer. Ricardo y Luciana acurrucados junto al escritorio. No se oía nada, pero ella no necesitaba oír sus palabras. Vio a Ricardo acariciando el cabello de Luciana, atrayéndola hacia él, besándola apasionadamente con avidez, nada que ver con la forma en que la había besado a ella, Adriana, en los últimos años. La joven niñera respondió con igual fervor. Sus manos se deslizaron por los hombros de él, desabrochándole la camisa.
Adriana apagó el teléfono, pero siguió tumbada con los ojos abiertos en la oscuridad. Una hora más tarde, oyó el chirrido de la puerta del dormitorio. Ricardo había vuelto como si nada. Olía al perfume de Luciana. Los días siguientes se convirtieron en una tortura. Adriana revisó las cintas, reuniendo pruebas de su relación. Vio sus encuentros secretos en el garaje antes del trabajo, el intercambio de notas robadas, los toques casuales en la cocina. Vio a Ricardo entregándole a Luciana un sobre con dinero y regalándole una pulsera de oro, igual que la que le había regalado a Adriana en su aniversario de boda. En el estudio, no podía concentrarse en su trabajo. Javier se dio cuenta de su estado, pero ella se negó a responder. ¿Cómo explicar que estaba reuniendo metódicamente pruebas de la desintegración de su familia? Has adelgazado, comentó María, que había ido a visitarla durante la hora del almuerzo. ¿Y te duelen los ojos? ¿Quieres dejar de ver esas cintas de una vez? Necesito saberlo todo, replicó Adriana con terquedad. Cada detalle de sus relación. ¿Por qué torturarte? Ya sabes lo esencial. Por el bien de los niños. Algún día me preguntarán por qué destruí a mi familia. Tengo que tener una respuesta. Esa misma noche, las cámaras captaron una nueva escena. Ricardo y Luciana en el salón cuando ya todos dormían. Estaban sentados en el sofá, cogidos de la mano y discutiendo algo animadamente. Adriana encendió el sonido. «Tenemos que decírselo», decía Luciana. «No puedo fingir más. Los niños ya lo saben todo». «Encontraré el momento adecuado», respondió Ricardo. «Solo hace falta tiempo». ¿Tiempo? Llevamos 3 meses viviendo una mentira. No es lo correcto. ¿Qué está mal? ¿Romper la familia? ¿Traumatizar a los niños? Luciana sonrió amargamente. Creo que eso ya lo hemos hecho. Adriana apagó el sonido. Estaba temblando. 3 meses. Había empezado casi en cuanto Luciana se presentó en su casa, y ella, la tonta ciega, no se había dado cuenta de nada. Al día siguiente, la cámara del despacho de Ricardo grabó otra conversación. Esta vez hablaban del futuro. «Puedo alquilar un piso», decía Luciana. «No está lejos de aquí. Nos veremos allí». «¿Y los niños? Tú eres su niñera». «Ricardo, ¿de verdad crees que puedes dejar las cosas como están? ¿Que Adriana no sospechará nada? Está demasiado ocupada con su trabajo, sus guiones». Esas palabras fueron las que más dolieron. Así justificaba él su traición, su trabajo, su pasión por su profesión. Adriana se quedó mirando la pantalla en la que su marido besaba a otra mujer y sintió que algo en su interior finalmente moría. La gota que colmó el vaso fue la cinta del dormitorio. Adriana había dudado antes de instalar una cámara allí, pero ahora estaba agradecida por su decisión. Ricardo había llevado allí a Luciana por la tarde, cuando pensó que no había nadie en casa. Hicieron el amor en el lecho conyugal, sin saber que todos sus movimientos estaban siendo grabados. Adriana vio la cinta varias veces, metódicamente, como si estudiara una escena especialmente difícil de un guión. Esa noche reunió todas las cintas en un pendrive, cientos de horas de traición empaquetadas en un pequeño trozo de plástico. Guardó el pendrive en el bolso y bajó a cenar, donde Ricardo discutía con los niños sus tareas escolares como si nada hubiera pasado, y Luciana servía, esbozando su sonrisa perfecta. «Papá», dijo Diego de repente, «¿por qué ya no besas a mamá?» Se hizo el silencio en la mesa. Adriana vio los hombros de Luciana tensos, la mano de Ricardo temblando con el tenedor. «¿Qué es esta tontería, hijo?», pronunció por fin. «Claro que beso a mamá». «No», intervino Isabela. «Ahora solo besas a Lucy». Ricardo se puso pálido. Luciana dejó caer su plato, que se hizo añicos en el suelo con un sonido metálico. Adriana se levantó silenciosamente de la mesa y subió al dormitorio. Era hora de poner fin a aquella farsa. Mañana le enseñaría las cintas a Ricardo.
Le haría saber que su plan perfecto se había arruinado, que sus mentiras habían quedado al descubierto, que los niños lo sabían todo, y que decidiera qué era más importante para él, una joven amante o la familia a la que había traicionado. La mañana empezó como de costumbre, con el desayuno preparado y los niños preparándose para ir al colegio. Pero Adriana sentía el aire de la casa cargado de tensión. El pendrive que llevaba en el bolso pesaba como una roca. Había mandado a los niños al colegio con el chofer que María había llamado. Mejor que hoy no estuvieran en casa. Ricardo bajó a desayunar más tarde de lo habitual. Parecía cansado, como si no hubiera dormido bien. Luciana se revolvía en la cocina, evitando mirarlos a los dos. «Tenemos que hablar», dijo Adriana cuando Ricardo se sentó a la mesa. «En tu despacho, ahora mismo». Él la miró sorprendido. «Tengo una reunión dentro de 1 hora». «Cancélala». Algo en su voz le hizo obedecer. Subieron al despacho, el mismo lugar donde las cámaras habían grabado decenas de sus reuniones con Luciana. Adriana encendió el portátil e introdujo un pendrive. «¿Qué es esto?», preguntó Ricardo cuando apareció el primer vídeo en la pantalla. «Míralo», fue todo lo que ella dijo. Los minutos siguientes transcurrieron en un silencio angustioso. Adriana puso una cinta tras otra, en el salón, en el garaje, en el dormitorio. Ricardo permanecía inmóvil, con la ictericia caminando por su pálido rostro. «Ya basta», dijo por fin con voz ronca cuando empezó la escena del dormitorio. «No», Adriana negó con la cabeza. «Tienes que verlo todo, tal y como yo lo he visto, cada minuto de tu traición». Activó el sonido. Gemidos y susurros llenaron la habitación. Su voz pronunciaba palabras de amor destinadas a alguien que no era ella. Ricardo se cubrió la cara con las manos. «Adriana, yo...» «Guarda silencio, solo mira». Cuando terminó la última cinta, se hizo un gran silencio en el estudio. Se oyeron pasos al otro lado de la puerta. Luciana estaba claramente espiando. «Entra», dijo Adriana en voz alta. «Tú también deberías ver esto». La puerta se abrió lentamente. Luciana estaba en el umbral, pálida y confusa. Su perfecta máscara de niñera por fin se había roto. «Siéntate», le ordenó Adriana. «Vamos a verlo otra vez. Sobre todo la parte en la que hablas de lo conveniente que es que yo esté demasiado ocupada trabajando». «Por favor, no», susurró Luciana. Me da vergüenza». «¿Avergonzada?». Adriana sonrió con amargura. «¿No te avergonzaste cuando sedujiste a mi marido en mi casa? ¿Cuando aceptaste regalos de él? ¿Cuando te acostaste con él en mi cama?». «Lo amo», dijo Luciana en voz baja. «¿Lo amas?». Adriana se volvió hacia Ricardo. «¿Y tú? ¿Tú también la amas? ¿Tanto que estás dispuesto a destruir una familia? ¿Traumatizar a los niños?». Ricardo permaneció en silencio mirando al suelo. Sus hombros se hundieron, su habitual confianza desapareció. «¿Sabes qué es lo peor?». Adriana continuó. «No esas cintas, ni tus reuniones. Es que nuestros hijos lo vieron todo. Lo sabían todo. Diego se queda despierto por la noche escuchando pasos en el pasillo. Isabela los dibuja juntos en clase de arte. Llevan 3 meses viviendo con esta pesadilla». Luciana sollozó. «Yo no quería...». «¿No querías qué? ¿Que se enteraran? ¿O que yo me enterara? Sabías exactamente lo que hacías, ¿no? Entraste en nuestra casa, te ganaste nuestra confianza y luego...». «Adriana», Ricardo levantó por fin la vista. «La culpa es mía, solo mía. No hay necesidad de culpar a Luciana». «Oh, qué noble». Adriana rió, y esa risa los incomodó a los dos. «Protegiendo a tu señora. ¿Y quién protegerá a nuestros hijos? ¿Quién les explicará por qué su padre eligió a una joven niñera en lugar de a su madre?». Se levantó y sacó una memoria USB de su portátil. «Hice copias, muchas copias. Las tiene mi abogado, las tiene María en una caja de seguridad, así que ni se te ocurra destruirlas». «¿Por qué?».
Ricardo preguntó en voz baja. ¿Quieres el divorcio? Quiero que recuerdes, cada minuto de tu traición, cada vez que miras a los ojos de tus hijos, cada vez que intentas justificarte. Se volvió hacia Luciana. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y salir de mi casa. Si sigues aquí dentro de 1 hora, enviaré estas notas a tus padres y a la agencia donde trabajas. Veamos qué tan rápido encuentras un nuevo trabajo de niñera después de esto. Luciana se levantó de un salto y salió corriendo del despacho. Unos minutos más tarde, se oyó el ruido de un equipaje apresurado en el piso de abajo. Ahora tú. Adriana se volvió de nuevo hacia su marido. No sé qué voy a hacer ahora, pero lo que sí sé es que no volverás a tocarme. Nunca entrarás en mi habitación. Y si alguna vez intentas manipular a los niños, utilizarlos contra mí, arruinaré tu carrera. Esas cintas serán de gran interés para tus superiores en el ayuntamiento. No harás eso, dijo Ricardo inseguro. ¿De verdad? ¿Creías que no me enteraría de tu conexión? ¿Que no me daría cuenta? ¿Que confiaría ciegamente en tu lealtad? Se dirigió a la puerta. No me conoces en absoluto, Ricardo, y ahora no volverás a conocerme. Salió del estudio, dejándole solo. Al bajar las escaleras, vio a Luciana sacando las maletas a toda prisa. Sus miradas se cruzaron. Lo siento, susurró la chica. Vete, fue todo lo que dijo Adriana. Cuando la puerta se cerró tras Luciana, Adriana se hundió en el sofá del salón. Estaba temblando. Todo lo que había estado conteniendo durante las últimas horas por fin había estallado. Sollozó, arropándose en el cojín hasta que no le quedaron fuerzas ni para llorar. Luego se levantó, se lavó la cara y empezó a recoger las cosas de los niños. No sabía a dónde iría, pero lo tenía claro. No se quedarían más tiempo en esta casa. Demasiadas mentiras habían empapado estas paredes, demasiada traición había visto estas habitaciones. El teléfono vibró. Un mensaje de María. El piso está listo. Puedes venir cuando quieras. Adriana sonrió entre lágrimas. Aún tenía amigos de verdad. Y niños. Lo demás no importaba. El piso que María había encontrado estaba en un barrio tranquilo de Condesa. 2 habitaciones, un pequeño salón, un balcón con vistas al parque, un refugio temporal para ella y los niños. Adriana acomodó metódicamente sus pertenencias, tratando de crear algo parecido a un hogar en este espacio ajeno. Diego e Isabela la observaban en silencio, sentados en el sofá. No habían hecho preguntas cuando los recogió del colegio, no se habían sorprendido cuando los llevó a un piso desconocido, solo se cogieron las manos con más fuerza, como si temieran perderse el uno al otro en esta nueva realidad. Esto es precioso, dijo finalmente Isabela, mirando las sombras estampadas de los árboles en la pared. Y tranquilo. Adriana asintió, tendiendo las camas en la habitación de los niños. El silencio aquí era especial, no opresivo como en la casa grande durante las últimas semanas, sino tranquilo y reparador. ¿Sabe papá dónde estamos?, preguntó Diego, ayudando a ordenar sus camisetas en el armario. No, cariño, todavía no. Nos va a buscar. Adriana se agachó junto a su hijo. Probablemente, pero necesitamos tiempo, todos. Por la noche, después de acostar a los niños, salió al balcón. La ciudad tenía vida propia, gente apresurada, coches que pasaban, luces parpadeantes. Su teléfono no paraba de vibrar con mensajes y llamadas perdidas de Ricardo, pero ella no contestaba. María llegó con la compra y una botella de vino. Se sentaron en la cocina como en los viejos tiempos cuando eran estudiantes y compartían piso. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó María sirviendo el vino en copas. No lo sé, respondió Adriana con sinceridad. Tengo miedo de que intente llevarse a los niños. Tiene contactos, dinero. Tiene antecedentes. Sí, pero utilizarlo sería arruinarlo todo por completo. Los niños nunca me perdonarán si destruyo a su padre. A la mañana siguiente, Javier llamó.
Dijo algo sobre el guión, sobre los plazos, pero Adriana escuchó sin entusiasmo. Qué extraño. No hacía tanto tiempo el trabajo le había parecido tan importante, y ahora todas aquellas escenas dramáticas que estaba escribiendo palidecían ante el drama de su propia vida. «Puedo tomarme unas vacaciones», dijo al fin. «Necesito tiempo». «Espera», la interrumpió Javier. «¿Recuerdas el proyecto internacional del que te hablé? ¿La coproducción con los italianos?» «Vagamente. Están buscando un guionista, en Roma. Contrato por 1 año, renovable». Adriana se quedó helada. Roma. Otro país, otra vida, una oportunidad de empezar de nuevo. Pero los niños, la escuela, el contrato incluye la escolarización internacional para los niños y ayuda con la vivienda. Miró a los niños que desayunaban en la cocina. Parecían más tranquilos que en las últimas semanas en casa. Tal vez todos lo necesitaban. Una escapada, un cambio de aires, un nuevo comienzo. Ricardo se presentó en la puerta del piso 3 días después. De alguna manera había conseguido la dirección, probablemente a través de su gente en el ayuntamiento. Adriana solo le había dejado entrar porque los niños estaban en el colegio. «No puedes recogerlos así como así», empezó él desde el umbral. «Puedo, y lo hice. Soy su padre, tengo derechos, y tengo registros», replicó con calma. «Y el testimonio de los niños sobre lo que vieron. ¿Quieres una demanda? ¿Un escándalo público?» Se desplomó en su silla, repentinamente envejecido y perdido. «¿Qué quieres?» «Irme, empezar una nueva vida, sin ti». «¿A dónde?» «No es asunto tuyo, pero si te mantienes al margen, te prometo que los niños se comunicarán contigo, por videoconferencia durante las vacaciones. Seguirás siendo su padre, solo que a distancia». «¿Y Luciana?», preguntó de repente. «¿Luciana qué?» «Ella se fue, justo después ese día. No contesta al teléfono». Adriana sonrió amargamente. ¿De verdad creías que se quedaría? ¿Que construiría una nueva vida contigo sobre las ruinas de nuestra familia? Se quedó en silencio, y en ese silencio estaba todo el dolor de su epifanía. Lo había perdido todo: su familia, su amante, el respeto de sus hijos, y ni siquiera podía culpar a nadie más que a sí mismo. «Déjame al menos despedirme de ellos», pronunció finalmente. «De acuerdo, pero no esta noche. Necesitan tiempo». Cuando se marchó, Adriana permaneció largo rato junto a la ventana, viéndole caminar hacia el coche, encorvado, desplomado, tan distinto del funcionario seguro de sí mismo que había sido una semana antes. Por la noche les contó a los niños la oferta de Italia. Para su sorpresa, recibieron la noticia con entusiasmo. «¿Hay escuelas de fútbol allí?», preguntó Diego. «Claro que las hay, las mejores del mundo». «¿Y museos y fuentes?», retomó Isabela. «Cientos de ellas, y helados en cada esquina». Hicieron planes hasta altas horas de la noche. ¿Qué se llevarían? ¿Cómo aprenderían italiano? ¿Qué lugares visitarían? Y por primera vez en mucho tiempo, Adriana vio verdadera alegría en sus ojos. Más tarde, cuando los niños estaban dormidos, escribió a Javier: «Estoy de acuerdo. Dile a los italianos que llegaremos en 1 mes». El último mes en Ciudad de México pasó volando. Adriana se sumergió en los preparativos para la partida: documentos, visados, certificados, listas interminables de cosas necesarias. Diego e Isabela empezaron a tomar clases de italiano por internet, llenando el piso de palabras cantadas desconocidas. Ricardo vino 2 veces. La primera vez para dar su acuerdo formal a que los niños viajaran al extranjero, la segunda para despedirse. Fue un encuentro difícil para todos. Los niños guardaron las distancias, aunque Adriana pudo ver cómo le temblaban las manos a Isabela cuando su padre la abrazó, cómo Diego parpadeaba a menudo, conteniendo las lágrimas. «Voy a volar», prometió Ricardo. Por vacaciones, y nos llamaremos todas las semanas». Adriana se apartó, observando la escena.
Extrañamente, no sentía rabia ni amargura, solo cansancio y cierto pesar por haber terminado así. María la ayudó con los últimos preparativos. Juntas empaquetaron libros, ropa, juguetes, eligiendo lo esencial. El resto tendría que quedarse atrás. ¿Y si no puedo arreglármelas? Sola, con niños, en un país extranjero. Te las arreglarás. Eres guionista. Estás escribiendo una nueva historia, solo que ahora es sobre ti. Una semana antes de irse, llegó una carta de Luciana. Adriana se quedó mirando el sobre largo rato antes de abrirlo. Dentro había un breve mensaje. Perdóname, me he ido a Monterrey a quedarme con mis padres. Nunca volveré a trabajar de niñera. No merezco ese tipo de confianza. Adriana quemó la carta en el balcón, viendo las cenizas volar con la brisa sobre la ciudad nocturna. Este capítulo de sus vidas había terminado, y no tenía sentido conservar sus restos. Javier llegó al aeropuerto para despedirlos. Trajo regalos para los niños, una guía de Roma para Isabella y una camiseta de la selección italiana para Diego. El estudio os echará de menos, dijo mientras abrazaba a Adriana. Pero estoy seguro de que escribirás algo increíble en Italia. Ya había empezado a escribir un nuevo guión, la historia de una mujer que encuentra la fuerza para empezar de nuevo. Quizá algún día esta historia aparezca en las pantallas y alguien reconozca en ella su propia vida, encuentre esperanza y valor para seguir adelante. En el avión, Diego e Isabella se apoyaron en el ojo de buey, observando cómo su ciudad desaparecía bajo el ala, la enorme y bulliciosa Ciudad de México, donde había transcurrido su infancia, donde habían quedado sus amigos, su escuela, su antigua vida. «Mami», dijo Isabella de repente, «¿estamos haciendo lo correcto al irnos volando?» Adriana acarició la cabeza de su hija. «Sí, cariño. A veces tienes que volar lejos, muy lejos, para encontrar tu verdadero hogar». ¿Y dónde está nuestro verdadero hogar? Donde estamos juntas, donde nos sentimos bien y seguros. Diego se apartó de la ventana y miró a su madre. Sus ojos ya no contenían la ansiedad que le había perseguido durante los últimos meses. «Sabes, mamá, me alegro de que vayamos en avión. Allí va a ser diferente, ¿verdad?» «De verdad, hijo, va a ser diferente». El avión ganó altura, alejándolos cada vez más del pasado. En algún lugar, en tierra extranjera, les esperaba una nueva vida, desconocida, aterradora, pero llena de posibilidades. Adriana sacó su portátil y abrió el archivo de guión. Un cursor parpadeó en la pantalla, invitándola a escribir un nuevo capítulo, no solo en la historia de sus personajes, sino en sus propias vidas. La azafata trajo bebidas y ofreció mantas. Quedaba un largo vuelo por delante. Los niños se durmieron poco a poco, arrullados por el zumbido de los motores. Adriana miró sus rostros serenos y pensó que cualquier historia, incluso la más triste, podía tener una continuación. La clave estaba en encontrar el valor para pasar página y empezar a escribir de nuevo. Al otro lado de la ventana, el cielo era inmenso, las nubes flotaban debajo, y en algún lugar muy lejos de ellos estaba Roma, la ciudad eterna que había visto muchas historias de caída y ascenso, de traición y perdón, de final y nuevo comienzo. Ahora él también vería su historia, la historia de una mujer y dos niños que volaban hacia su futuro, dejando atrás el pasado.